Muy bien, pues muy buenos días a todos y en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a la empresa familiar de Castilla y León por la invitación que me habéis hecho para estar hoy aquí, agradecer muy en particular a su presidenta Rocío, a su junta directiva y agradeceros y felicitaros porque creo que estáis haciendo un trabajo ciertamente fenomenal a lo largo de estos años de de lo que os ha tocado a lo largo de estos 2 años de mandato que tenéis. Y desde luego quiero daros las gracias a todos los demás, a todos vosotros, amigos y amigas, porque realmente ha sido muy satisfactorio para nosotros ver que se han llenado estas aulas y que durante estos 2 días habéis participado de manera muy activa. Pero dicho eso, tengo que decir, y me gustaría compartir también con todos vosotros, que hoy es un día especial para mí. Es especial, en primer lugar, por volver a este sitio tan maravilloso. Recuerdo muy bien cuando estuve la última vez, que fue la última reunión que hubo del Instituto de Empresa Familiar. Recuerdo también que tuve la suerte de participar con Federico Linares, que por cierto le acababan de hacer presidente de EY y que ha demostrado a lo largo de estos 2 años que fue una gran decisión por parte de EY. Y recuerdo también que muchos de los que estáis aquí estábamos entonces también aquí. Pero la gran satisfacción, además de esos recuerdos, está el que hoy por fin nos podemos ver, que hoy por fin podemos charlar y que hemos podido estar en el café hablando de nuestras cosas, no a través de Zooms, no a través de streaming, sino a través de nuestra presencia y nuestra relación personal. En segundo lugar, es muy especial para mí porque aunque he intervenido en varias de las 7 ediciones del Instituto, hoy lo hago como presidente de CaixaBank. Las veces anteriores lo hice como presidente de Bankia y hoy con mucho orgullo lo hago como presidente de CaixaBank, como consecuencia de la fusión que sabéis que se produjo en el pasado mes de marzo y a la que me referiré posteriormente. La verdad es que esta fusión entre Bankia y CaixaBank ha incrementado de forma muy importante, muy notable, la presencia de nuestro banco en esta comunidad, en esta región. Y lo ha hecho desde 2 puntos de vista. Uno, que no es cuantitativo, pero yo le doy mucha importancia, que son las raíces históricas. Porque al final, CaixaBank, en esta nueva operación, está abrazando a Ávila, está abrazando a Burgos y está abrazando a Segovia. Y en segundo lugar, también somos conscientes que con esta fusión somos una entidad de referencia dentro de la comunidad. Permitidme daros 2 datos. En primer lugar, nuestra cuota de mercado en la comunidad es el 20%. El 20% de los créditos están en los libros de CaixaBank. Pero en segundo lugar, y me parece mucho más importante, 1/3 de los castellano-leoneses nos están dando su confianza todos los días. Y más de 36.000 empresas castellano-leoneses nos están dando también su confianza en la provisión de los recursos y de la relación financiera. Y esto, lógicamente, no es oculto para mí y para todo el equipo de CaixaBank, es un orgullo. Pero también tengo que decir que, además de un orgullo, es una gran responsabilidad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y nos sentimos tremendamente responsables por el desarrollo económico y social de esta región. Responsabilidad que desde CaixaBank, y me gustaría fijar esta idea, asumimos primero con una enorme ilusión y en segundo lugar con una enorme determinación de estar cerca de la sociedad, de las familias y de las empresas castellano-leonesas. Dicho eso, hoy me gustaría estructurar mi presentación en 2 grandes capítulos. En el primero me referiré a la situación económica actual. Y lo hago porque, francamente, estamos viviendo un momento crucial para nuestro país. Por primera vez, en mi experiencia personal, podemos salir de una crisis con una extraordinaria transformación. Y en segundo lugar, analizaré el papel que en CaixaBank, o en general desde el sistema bancario español, qué papel podemos jugar en esta capacidad que tenemos en estos momentos de salir con un salto cualitativo de la situación que tenemos en estos momentos.
Empezando, por lo tanto, por la cuestión más económica, os recuerdo, y no hace falta que lo recuerde durante mucho tiempo porque lo tenéis todos en la mente, 2020 fue un año excepcional, con una caída extraordinaria del PIB que no habíamos vivido en los 80 últimos años en nuestro país. Es cierto que ante un shock tan excepcional se tomaron medidas también excepcionales, medidas de política económica, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito doméstico, en el ámbito nacional. Comenzando por el apoyo europeo, durante estos meses hemos tenido unas enormes inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo. Eso nos ha permitido, en definitiva, que no se fraccione, como se fraccionó en el año 2008, que no se fraccione el sistema financiero, los mercados financieros europeos y que haya podido fluir la liquidez a la economía. A mí me gusta siempre insistir en la ayuda europea. Creo que es muy importante que lo transmitamos a la sociedad. Estar en Europa es muy importante, pero estar en Europa en momentos complicados estamos visualizando y viendo que es un abrigo extraordinario que creo que la ciudadanía española lo tiene que entender con claridad. Además de ese apoyo europeo, a nivel nacional, es verdad que se han tomado una serie de decisiones que yo creo que fueron en la línea claramente correcta. Me estoy refiriendo a los ERTEs, me estoy refiriendo a los préstamos parcialmente avalados por el ICO o a las moratorias hipotecarias y de consumo. Creo que eso también ha sido absolutamente clave para mitigar el impacto del shock que vivimos el año pasado. Sin estas medidas no me lo puedo imaginar, realmente el desastre hubiera sido tremendo. Pero dicho eso, el inicio del presente año, el inicio del año 2021, empezó siendo decepcionante, la verdad. Todos teníamos grandes esperanzas en el año 2021 y el primer trimestre del año 2021 pues, nos mostró una caída de PIB y aquello, sin ninguna duda, como decía, fue decepcionante. Esto flexionó en el segundo trimestre de este año, del año que estamos viviendo, y claramente se alcanzó un punto de inflexión. Punto de inflexión de cuya magnitud ahora estamos dudando realmente, tras la sorprendente publicación del dato que nos hizo el INE la semana pasada. Como sabéis, el jueves de la semana pasada el INE reestimó el crecimiento intertrimestral y estábamos felices creyendo que habíamos crecido un 2,8% y resulta que habíamos crecido un 1,1%. Tengo que decir que esto no coincide demasiado con la evolución del mercado laboral ni coincide demasiado tampoco con los datos de facturación de tarjetas que nosotros tenemos. Pero en todo caso, sea un porcentaje o sea otro, lo que yo sí creo, y creo que compartiréis conmigo, que, hombre, siendo prudentes, porque cuando hablamos de la pandemia siempre hay que ser prudentes, pero creo que nosotros estamos en un periodo de expansión económica con mucho brío. Y además esta recuperación, estoy convencido que se tiene que ver apalancada y apoyada por los fondos europeos a los que luego me referiré. Y aunque estoy seguro que todos los analistas, tanto de analistas oficiales como de las empresas privadas, tras ese dato del INE están reanalizando y reestimando todas sus proyecciones de objetivos de PIB para el conjunto del año, creo que una hipótesis razonable es pensar que volveremos a los niveles prepandemia en términos de PIB en algún momento de la segunda parte del año 22. Y la verdad es que cuando uno habla de volver a los niveles prepandemia, después de lo mal que lo hemos pasado, la verdad es que todos, empezando por mí, sentimos como un cierto alivio. Y está muy bien que sintamos un cierto alivio, pero eso claramente no es suficiente. En esta situación nosotros tenemos que ser muchísimo más ambiciosos. Y ello por varias razones, pero hay una fundamental. Y es que nunca en mi vida profesional he vivido la posibilidad de salir de una crisis con una reforma de la economía. Nunca en mi vida profesional he visto la posibilidad de salir de una crisis con unos fondos excepcionales y externos que son en definitiva lo que son los fondos europeos. La verdad es que nos encontramos ante una oportunidad única para atacar las vulnerabilidades de nuestra economía. Vulnerabilidades de la economía española que están perfectamente diagnosticadas. Nosotros no tenemos un problema de diagnóstico. Es más, si tuviera que decir algo, diría que la economía española está sobrediagnosticada.
Nosotros lo que tenemos es una cuestión de implementación de las medidas necesarias para enfrentarnos a esas debilidades crónicas que tenemos. Y son varias, pero por razones de tiempo yo me voy a concentrar en lo que, en mi opinión, es el nudo gordiano de estas debilidades, que es la baja productividad de la economía española. Baja productividad de la economía española, en la que además tenemos unos resultados, un track record realmente regular en los últimos años. Yo os voy a dar simplemente un dato. Desde la entrada en el euro, es decir, digamos en los 20 últimos años, la economía española ha tenido un incremento de productividad anual del 0,2%. Comparad eso con el crecimiento que ha habido en Alemania, que ha sido del 0,8%. Fijaros esa diferencia de forma consistente a lo largo de 20 años. Y creo que en estos momentos, y apoyándonos en estos fondos europeos, podemos y debemos revertir la situación. Y para ello me gustaría compartir con vosotros 5 reflexiones por si os pueden resultar de utilidad. En primer lugar, me gustaría constatar que las mejoras de productividad siempre, por definición, se deben basar en políticas de oferta. Nunca se mejora la productividad en base a políticas de demanda. Y políticas de oferta es sinónimo de reformas. Reformas de calado. Reformas como las que tenemos que emprender en nuestro mercado laboral, en nuestro sistema de pensiones o, si queréis, en todas las regulaciones que no propician la creación de empresas y que, además, embarran las posibilidades de una sana competencia. Y esto soy consciente que no es sencillo, porque requieren un decidido apoyo político. Y en el contexto actual, con la aritmética parlamentaria actual, reconozco y soy consciente de que eso no es fácil. Pero, desde luego, no es fácil, pero sí es necesario. Y sí es necesario por 2 razones, y además las digo por orden de importancia. En primer lugar, porque es necesario para mejorar la productividad de la economía española y el bienestar de los ciudadanos españoles en el futuro. Y en segundo lugar, importante también, pero en segundo lugar, porque nos hemos comprometido con Europa. En segundo lugar, la utilización de los fondos europeos creo que debe realizarse con una visión amplia y no cortoplacista. Yo comprendo que es tentador su utilización en cuestiones de corto plazo, en cuestiones que se vean crecimientos de corto plazo, que afloren y que queden bien. Y comprendo que es tentador, pero creo que sería un error. Nosotros tenemos que invertir la gran mayoría de estos fondos con una visión muchísimo más estratégica. Tenemos que invertir estos fondos pensando en su utilización para la mejora de nuestra productividad en el medio y largo plazo. Y es que este es un compromiso que debemos asumir ante las generaciones más jóvenes. Les vamos a dejar una sociedad mucho más endeudada y nos tenemos que comprometer a dejarles una economía mucho más productiva. En tercer lugar, los fondos deben ser gestionados con absoluta transparencia, desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de asignación, pero también desde el punto de vista de seguimiento y de control. Invertir una cantidad de fondos tan importante como las que tenemos que invertir en los próximos meses, como quien dice, desde el punto de vista técnico es un tema ciertamente complejo. Técnicamente es complejo, máxime en un país como es España, en el cual no tenemos un buen track record de utilización de fondos europeos en los últimos años. En este contexto de dificultad, creo que la transparencia sobre los resultados es muy importante. Y no solo por responsabilidad, como dicen los anglosajones, por accountability, que por supuesto que sí, sino además de eso, para saber si nos estamos equivocando o no. En un tema tan complejo como el que tenemos por delante nos vamos a equivocar. Por supuesto que sí, es normal, es que es difícil técnicamente. Pero tenemos que tener los instrumentos para detectar rápidamente dónde nos equivocamos y poder reaccionar. Por tanto, la transparencia en los resultados de las distintas políticas me parece fundamental. En cuarto lugar, no nos debemos olvidar que España es un país de pymes. Es un país de pymes y de empresas familiares, y los que estéis aquí sois un ejemplo clarísimo.
y a ellas deben llegar los fondos. No tengo duda que las grandes empresas van a tener excelentes propuestas, además tienen experiencia en este tipo de cosas. Y desde luego estos grandes proyectos de grandes empresas traccionarán a un buen número de pymes, también eso está claro. Pero para la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas de este país, esto no va a ser suficiente. Se requieren esquemas de enorme capilaridad. Y esto no es obvio, porque esto en definitiva lo que requiere es contar con una información completa, desarrollar procedimientos sencillos y no burocratizados y, desde luego, dar facilidades al acceso de los fondos. Y para definir toda esta estructura, pues la verdad es que tenemos mucho trabajo por delante y no tenemos demasiado tiempo. Finalmente, y en quinto lugar, creo que debemos evitar la utilización de los fondos con una visión dirigista. Aquí se habla mucho de la inversión público-privada y no hay más forofo de la inversión público-privada que yo. Por supuesto, yo creo muchísimo en la inversión pública-privada, pero no nos debemos olvidar de la figura del empresario, que es el que crea riqueza. A los que les gusta y creen en planificaciones sectoriales muy centralizadas, yo siempre les pongo los mismos ejemplos. Si a cualquiera de los que estamos aquí nos llegan a preguntar hace 20 años en qué sectores iban a estar las dos empresas más pujantes en estos momentos en España, nadie, yo por lo menos no, nadie hubiera hablado del sector textil, nadie hubiera hablado de la distribución al por menor alimentaria. Y ahí tenemos los ejemplos de Mercadona e Inditex. Porque el empresario, con su creatividad, es el que cambia las reglas de juego. Y es que, como principio general, creo que las administraciones deben huir de las tentaciones planificadoras que se han demostrado poco útiles. Por contra, han de tener como principal objetivo, en mi opinión, la creación de unas condiciones que sirvan de promoción de las iniciativas empresariales y un caldo de cultivo que realmente atraiga al emprendimiento, a los agentes de emprendimiento, a los emprendedores, que atraiga el talento y que también retenga el talento. Máxime en un mundo como el que estamos viviendo, de competencia global, de globalización, en el cual todos los países luchan por la atracción de los agentes creadores de riqueza. Y en este proceso de transformación que se está produciendo y que se va a producir como consecuencia de la situación post-COVID, tenemos que ser conscientes, tanto las administraciones como la sociedad, todos tenemos que ser conscientes de que vamos a ver, y tenemos que ver, sectores que están en decadencia y que tienen que disminuir su perímetro. Y por contraposición, otros sectores que están pujantes, son emergentes y tienen que incrementar su perímetro. Y este proceso significa, visto desde el otro punto de vista, una muy relevante reasignación de recursos. Y esto es especialmente importante en el empleo, donde habrá sectores que necesiten y tendrán menos empleo y otros tendrán más empleo. Pues bien, cuando eso se produzca, tengo para mí que nuestro foco debe estar en la defensa de la calidad de vida de las personas y no en la defensa de puestos de trabajo en actividades no sostenibles. Y esto nos conduce a un reto que, en mi opinión, es clave para el futuro de nuestra sociedad y que sé que sobre este tema estuvisteis hablando ayer, que en definitiva es la educación y la formación a lo largo de toda la vida profesional, lo cual es además una forma de luchar contra la desigualdad en España, porque la desigualdad en España en su 80% está justificada por el desempleo. Y hoy, desafortunadamente, ya tenemos una evidente brecha entre las habilidades que requiere el mercado de trabajo y las habilidades que tienen nuestros ciudadanos. Y esta brecha, si no actuamos con diligencia y determinación, no me cabe duda que se va a incrementar de forma muy notable en el futuro. Y en este campo no solo estamos hablando de jóvenes, que por supuesto lo estamos haciendo porque se están mostrando el colectivo más vulnerable, sino que estamos hablando de toda la población. Estamos hablando de la necesaria permanente actualización de habilidades de las personas, de los ciudadanos, para incorporarse al mercado de trabajo. Y aquí tenemos campos de mejora conocidos por parte de todos. Tenemos campos de mejora en la formación profesional o en las políticas activas de empleo.
Pero en esta enorme transformación a la que estoy haciendo referencia para la formación de los ciudadanos, por supuesto las administraciones tienen un peso muy importante, por supuesto que sí. Pero honestamente, creo que es una cuestión que nos interpela a todos y es una cuestión que nos interpela a nosotros, a los empresarios y a las empresas. Porque las empresas, estoy convencido que debemos asumir nuestra responsabilidad. Por la que las empresas, todos los que estamos aquí, debemos ser mucho más protagonistas, por ejemplo, en el desarrollo de la formación dual. Y soy consciente que en esta región, en esta comunidad y en este instituto tenéis una idea clara sobre este tema. Pero es muy importante que lo empujemos. Y tenemos que ser mucho más activos y mucho más beligerantes en el reskilling de nuestros empleados. Y tenemos que ser beligerantes también y mucho más activos en el caso de aquellas empresas que con procesos de reestructuración para permitir la recolocación en otros sectores a los trabajadores que se vean afectados. Yo tengo para mí que no hay proyecto más bonito, más ilusionante y más cohesionante en España que ese proyecto de revitalización de la formación y la educación en nuestro país. En definitiva, y con esto termino la primera parte de mi presentación, la economía española se enfrenta a enormes retos, por supuesto que sí, pero tenemos la enorme oportunidad de dar un salto cualitativo. Salto cualitativo que lo daremos si somos capaces, primero, de entender lo que requiere el futuro de nosotros y, segundo, ponernos manos a la obra. Y con esto, si os parece, paso a la segunda parte de mi intervención, en la que me centraré en el sector financiero. En el sector financiero, yo recuerdo, llevo muchos años hablando de los grandes retos del sector financiero. He hablado tantas veces que no voy a repetirlos, simplemente los enunciaré y fundamentalmente los voy a reducir a dos. El sector financiero europeo y español, que básicamente tenemos los mismos retos, tenemos fundamentalmente dos retos. Hay un reto de rentabilidad sobre fondos propios como consecuencia de unos tipos de interés negativos. Se nos olvida, pero llevamos 5 años, desde el 2016, con tipos de interés negativos en Europa. Y, en segundo lugar, tenemos un foco estratégico como consecuencia de la revolución tecnológica y el cambio de hábitos de nuestros clientes, que ha hecho descender las barreras de entrada en el sector y que han entrado nuevos jugadores que genuinamente quieren romper el statu quo. Y estos dos retos, de los que veníamos hablando en los últimos años, pues qué duda cabe que se han visto acrecentados con la pandemia. Y se han visto acrecentados por dos razones. En primer lugar, hoy tenemos claro que los tipos de interés tienen los niveles más bajos históricos. El Euribor a 12 meses está anclado en el menos 0,50%. Y nosotros sabemos que va a estar en el terreno negativo el tipo de interés, el Euribor en general, los tipos de interés, por lo menos hasta el año 24, finales del 24 o el 25. Y por otra parte, la digitalización ha tenido una enorme aceleración en los procesos la digitalización se ha visto, digamos, muy acrecentada como consecuencia de la pandemia, como conocéis mejor que yo. Y en este entorno, en definitiva, es donde hay que enmarcar la fusión de CaixaBank y Bankia. Nosotros, en aquellos momentos, hace un año, pensamos que los retos del entorno eran tan importantes, tan relevantes, que no se podía contestar a ellos con recetas convencionales. Pensamos que era necesario reaccionar además de una forma muy contundente. Y en consecuencia tomamos la decisión de fusionar CaixaBank y Bankia, que es la decisión más importante, qué duda cabe, más importante que pueda acometer una entidad, que pueda acometer cualquier empresa. Una fusión que se hizo con rapidez porque entendíamos que rapidez era anticipación y la anticipación es muy positiva porque te permite tener una mayor opcionalidad. Y hoy, aunque nos queda mucho camino por recorrer, creo que podemos decir que la fusión, yo personalmente lo pienso así, la decisión de la fusión fue un acierto, porque pone a CaixaBank en una posición de fortaleza relevante. Fortaleza desde 3 puntos de vista. En primer lugar, alcanzamos un tamaño crítico relevante. ¿Por qué es importante tener un tamaño crítico relevante? Pues básicamente por 2 razones.
En primer lugar, porque te genera eficiencia y, en segundo lugar, porque este nuevo entorno al que nos enfrentamos exige cantidades ingentes de inversión en digitalización y innovación, y un tamaño crítico relevante te permite hacer frente a ello. En segundo lugar, porque lo hacemos desde una robustez financiera con un balance fuertemente provisionado y bien capitalizado, que, por cierto, es una condición necesaria para estar muy cerca de las empresas y muy cerca de las familias, proveyéndoles de la financiación que necesitan. Y, en tercer lugar, nos permite una rentabilidad sostenible, básicamente porque tenemos una diversificación de fuentes de ingresos más allá del mundo bancario tradicional. Pero quiero dejar claro, en todo caso, que nosotros con esta fusión no buscamos solo el tamaño. Nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Nosotros queremos dotarnos de las capacidades necesarias para liderar el proceso de transformación bancaria que se está produciendo en Europa. Y lo queremos hacer no de cualquier manera. Lo queremos hacer desde un modelo muy cercano a la sociedad, muy cercano a las necesidades de las familias y de las empresas. Lo queremos hacer desde un modelo muy inclusivo en el cual los qués, los objetivos, los números sean importantes, por supuesto que sí, pero las formas de hacer sean absolutamente decisivas. En definitiva, esta ha sido y es nuestra respuesta para apoyar a la sociedad en este entorno post-COVID al que nos enfrentamos. Pero permitidme hacer una última reflexión más amplia, no me voy a centrar solo en CaixaBank, una última reflexión referida a todo el sector. Es indudable que en esta crisis, la que estamos viviendo y de la que estamos saliendo, la situación de la banca ha sido muy distinta a la que tuvimos en el año 2008, 2009, 2010. Y ello básicamente por dos razones. En primer lugar, porque la banca ha llegado con unos balances mucho más capitalizados, mucho más provisionados y, por lo tanto, creo que el gran esfuerzo que se ha realizado durante todos estos años pues ha tenido como colofón esta fortaleza de balance. Y en segundo lugar, porque, como he comentado anteriormente, hemos contado con el apoyo del Banco Central Europeo, que ha evitado una fragmentación de los mercados financieros y, en definitiva, nos ha permitido proveer financiación a una economía que lo necesitaba con urgencia, a unas empresas y a unas familias que lo necesitaban con gran urgencia. En esta ocasión, por tanto, hemos podido estar cerca de las familias y cerca de las empresas. El crédito ha fluido. De hecho, el año pasado creció el crédito bancario por primera vez desde el año 2012. De hecho, entre las moratorias a particulares más los créditos ICO, el año pasado movilizamos una ingente cantidad de fondos. Movilizamos unos fondos que vienen a corresponder al 14% del PIB en 12 meses. Pero hoy, en este escenario de recuperación, creo que el sector bancario puede y debe jugar un papel de enorme relevancia en los retos que tiene la economía española cara al futuro, que los podríamos concretar en tres, si lo haces desde el punto de vista más micro. En primer lugar, la utilización de fondos europeos. En segundo lugar, el sostenimiento, la sostenibilidad de nuestra economía y el cambio climático. Y, en tercer lugar, la necesidad de una digitalización de toda nuestra sociedad. Por razones de tiempo me voy a centrar en los fondos europeos y no voy a tocar los otros dos puntos, de los cuales serían predicables muchas cosas de las que voy a contar y comentar en los fondos europeos. Y es que yo estoy convencido que en la distribución de fondos europeos el sistema bancario debe jugar un papel clave y debe hacerlo así por varias razones. En primer lugar, por nuestra capacidad por movilizar enormes cantidades de dinero, enormes volúmenes de fondos, como lo hemos demostrado en los préstamos ICO. En segundo lugar, porque las empresas van a requerir financiación. Van a requerir prefinanciación hasta que lleguen los fondos europeos o van a requerir financiación para apalancar las inversiones que vayan a realizar, apalancamiento que se requerirá en muchos de los casos. En tercer lugar, por nuestra capilaridad. Como comentaba anteriormente, los fondos tienen que llegar a las pymes y eso exige una gran capilaridad. Y no conozco ningún otro sector
que tenga la capilaridad que tiene el sistema bancario español. Y además tenemos criterio y experiencia para la elección de las empresas receptoras. Y es por ello por lo que desde CaixaBank nos estamos ofreciendo permanentemente a las distintas administraciones para que nuestros clientes, sean reales o sean potenciales, puedan beneficiarse con la mayor celeridad, además de los fondos de Next Generation. Y estamos desarrollando plataformas de información para que nuestros clientes tengan puntual conocimiento de la evolución, de la definición de las estructuras para aprovecharnos de esos fondos. Nos va mucho en este tema como país. Y desde el sector bancario y, desde luego, desde CaixaBank, debemos aportar, queremos aportar y estamos comprometidos a aportar todas nuestras capacidades y toda nuestra fortaleza financiera. Y con esto llego al final de mi presentación. Mirad, vivimos tiempos de gran complejidad, qué duda cabe. Tiempos de cambio y tiempos de crisis. Y estos tiempos de complejidad, cambios y crisis, pues obviamente conllevan inconvenientes y conllevan incomodidades. Pero ojo, estos tiempos son también tiempo de oportunidades. Solo el cambio genera posibilidades. Solo el cambio rompe el statu quo. Y solo la ruptura del statu quo abre nuevas oportunidades. Y esto es predicable para la economía española, es predicable para las empresas españolas y, desde luego, es predicable también para el sector bancario. Tenemos una enorme oportunidad para realizar ese salto cualitativo al que hacía referencia al principio. Aprovechar esta oportunidad no depende de fuerzas inescrutables, no depende de cosas rarísimas, depende de nosotros. Depende de nosotros, de nuestra capacidad para entender el cambio, de nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad y, desde luego, de nuestro compromiso y de nuestro trabajo. Pero creo que este esfuerzo realmente merece la pena. Nada más, quiero terminar como he empezado agradeciendo a Rocío y a toda la Junta la organización de estas jornadas y el trabajazo que estáis realizando. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.